Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer video repaso de las clínicas de ciencias naturales. Seguimos con la temática de estudio de las pruebas nacionales. En esta ocasión les vamos a estar hablando sobre los circuitos. Tenemos aquí un circuito, el cual si no puedes identificar qué tipo de circuito es, te invito a que veas el video anterior en donde te explico claramente la diferencia entre circuito en serie y circuito en paralelo. Acá vemos que tenemos el valor de dos de las resistencias y el valor de la fuente con su amperaje y su voltaje. Para iniciar vamos a leer el ejercicio para ver qué nos plantea. El siguiente diagrama muestra un circuito por donde circula una corriente de 3 amperios al conectarse a una fuente de 48 voltios, como se muestra en la figura. ¿Qué valor tiene la resistencia 3? Es bueno que antes de iniciar dibujes un cuadro como el que te muestro aquí a la derecha. En este cuadro se debe colocar el valor de todas las resistencias que tienes, el valor de los voltajes que tiene y el valor de las intensidades que tienes. Ya luego de haber dibujado nuestro cuadro, vamos a analizar qué nos dan y qué nos piden. Aquí vemos claramente que nos están dando amperaje, nos están dando voltaje, o sea, amperaje de la fuente, voltaje de la fuente y valor de dos resistencias, pero nos piden el valor de la tercera resistencia. Entonces, en este cuadro, para llenarlo, lo primero que podemos colocar son los valores de la resistencia porque lo tenemos ahí. Colocamos cuánto vale la resistencia 1 y la resistencia 2. Luego, analizo qué tipo de circuito es para colocar el voltaje o la intensidad. Recordando el video anterior, donde vimos claramente la diferencia entre circuito en serie y circuito en paralelo, este nos decía qué se repetía en un circuito en serie y qué se repetía en un circuito paralelo. ¿Qué tipo de circuito es este? Pues es un circuito en serie. Y ya sabemos que en el circuito en serie el valor de las intensidades de cada una de las resistencias es el mismo que tenemos en la fuente. ¿Y qué valor tiene la fuente? Pues este que tenemos acá de 3 amperios. Eso quiere decir que si mi fuente tiene 3 amperios y esto es un circuito en serie, la intensidad se repite en todas ellas. Entonces coloco aquí en mi cuadro que la intensidad en R1 es 3 amperios, intensidad en R2 3 amperios y la intensidad de R3 3 amperios. Ese es el único valor que tengo completo. Luego con los voltajes no sé cuánto vale ninguno de los voltajes porque recuerden que en un circuito en serie, aunque las intensidades sean iguales, el voltaje que tengo en la fuente no va a ser nunca el mismo que tengo en cada una de las resistencias, sino que este voltaje debe repartirse entre las tres resistencias. Vamos a ver si tengo el valor en R1 de la intensidad 1 y el valor de la resistencia 1, pues yo puedo calcular a través de la ley de Ohm, que la puedes ver en este triangulito que te pongo acá. Vamos a ver, lo que quiero es el voltaje porque ya tengo intensidad y resistencia. Si cubrimos acá el voltaje, sabemos que nos queda intensidad al lado de resistencia y eso es multiplicación. Me quiere decir que debo multiplicar la intensidad de R1 por la resistencia 1 para saber el voltaje 1. Entonces, ¿qué intensidad tengo en R1? Pues la misma de la fuente. Y el ohmiaje de R1 son 5 ohmios. Procedemos a multiplicar los 5 ohmios por 3 amperios. Esto nos da 15 voltios. Realizando lo mismo con la resistencia 2, ya sé que para saber el voltaje tengo que multiplicar intensidad y resistencia. Tengo un valor de resistencia de 7 ohmios y un valor de intensidad de 3 ohmios. ¿Qué debo hacer para saber el voltaje? Pues lo que ya dijimos, multiplicar. Multiplico 7 por 3 me da un valor de 21 voltios. Ahora bien, ya yo tengo el voltaje en R1 y el voltaje en R2, pero no puedo conseguir el voltaje en R3 porque me faltan dos valores. Cuando noto eso, que me faltan dos valores, ¿qué debo hacer? Me voy a la fórmula que utilizamos anteriormente en otros videos, que es para conseguir el valor
de uno de los voltajes, ya teniendo el valor de los voltajes restantes, que me dice que el valor que está en la fuente es igual a la sumatoria de los voltajes de cada una de las resistencias. Ahí yo tendría todos los valores porque tengo el valor de la fuente, tengo el valor del voltaje de R1 y tengo el valor del voltaje de R2 y solamente me falta el valor del voltaje de R3. Y faltándome un solo valor, lo puedo determinar fácilmente, sustituyendo los valores ya conocidos. El voltaje total sería 48 voltios. Lo sustituyo acá. El voltaje que pasa por R1 serían 15 voltios. El voltaje que pasa por R2 serían 21 voltios. Ahora simplificamos y decimos que 15 más 21 son 36 voltios. Ahora nos queda 48 a la izquierda del signo de igualdad y 36 a la derecha más el voltaje que pasa por la resistencia 3. Pero estos 36 voltios que están a la derecha del signo de igualdad me afectan el valor del voltaje de la resistencia 3. Por esa razón debo extraerlo para despejar el voltaje de la resistencia 3. Ya que los 36 voltios están sumando, deben pasar para el otro lado restando. Y vamos a obtener el resultado que te presento acá en la pantalla. Y ya después vamos a restar 36 de 48. Y realizando esta pequeña operación nos va a dar un valor de 12 voltios. Y listo, tenemos otro resultado para agregar a nuestra plantilla. Lo colocamos acá. Y ya por fin nos queda un solo valor, que es el valor que nos está pidiendo el ejercicio. Pero era necesario hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora para que nos quede un solo valor. Porque si teníamos varias incógnitas, se nos haría muy difícil encontrarla. Entonces ya como tenemos el voltaje de la resistencia 3 y el amperaje de la resistencia 3, solo nos queda volver a utilizar nuestra querida ley de Ohm. ¿Y qué nos dice la ley de Ohm cuando tenemos el voltaje y el amperaje? Pues que tenemos que dividir el voltaje entre el amperaje, así como lo vemos en el cuadro que nos presenta el triángulo de la ley de Ohm. Tachando nuevamente lo que queremos buscar en este triangulito, que en esta ocasión ya no va a ser el voltaje como lo hicimos anteriormente, sino que ahora vamos a tachar la resistencia. Y si tacho la resistencia acá, nos queda que el valor de la resistencia sería voltaje sobre intensidad. Y sustituyendo esos valores, tengo 12 de voltaje y 3 de intensidad. Es decir, 12 entre 3 me da un valor de 4 ohmios. Y ya agregamos este valor a nuestra tabla. Ya por fin encontramos los resultados. Tuvimos que utilizar 3 fórmulas para llegar a ellos, que te los voy a colocar acá en pantalla en el orden que se fueron utilizando. Aquí están. Debes copiarla para que trates de memorizarla. Ahora vamos a ver a la plataforma cuál de las opciones se adapta a nuestro resultado. Tenemos 2, 4, 12 y 16. Podrías confundirte un poco pensando que son 12 ohmios, pero recuerda que lo que nos dio 12 fue el voltaje. Lo que nos dio en ohmios fueron los 4 de la resistencia 3. Y seleccionamos nuestra respuesta acá. La respuesta correcta es 4. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas entendido. De lo contrario, puedes dejarme tu comentario y cualquier duda te estaré respondiendo a la mayor brevedad posible. Si tienes otra manera de cómo encontrar el resultado mucho más rápido, me lo puedes dejar también en los comentarios y lo podemos debatir. Y si te gustó mi video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Chao, chao.